reunión. Empezamos a grabar. En esta oportunidad vamos a tener con nosotros al doctor Alfredo Mena, Alfredo Vladimir Mena. Quiero dar un pequeño esbozo de su currículum como tal. Quiero decirles que el doctor Alfredo Vladimir tiene muchas cosas, pero básicamente muchos estudios, pero básicamente voy a leer algunos de ellos. Es doctor en seguridad estratégica de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene maestría en políticas públicas de la Universidad Rafael Landívar, Guatemala. Tiene una licenciatura en administración de empresas de la Universidad Francisco Marroquín. Tiene una licenciatura en tecnología y administración de recursos de la Universidad Galileo. Un posgrado en desarrollo de capacidades gerenciales del Instituto Tecnológico de Educación Superior en Santo Domingo, República Dominicana. Y pues vamos a tratar de seguir. Un posgrado de seguridad y defensa de la Universidad Francisco Marroquín. Un posgrado de estudios para especialistas en seguridad y defensa del Ministerio de Defensa Nacional. Un posgrado de Derechos Humanos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Instituto de Derechos Humanos, Universidad Autónoma de Santo Domingo, de República Dominicana. Y pues para mí es un honor. Yo sé que podría seguir aquí porque pues es docente de varias universidades y actualmente está también con nosotros, solamente que en la sede de Zona 12, el Montesquieu, y pues también es un amigo nuestro que colabora en la Fundación Latinoamericana para la Seguridad, la Justicia y Desarrollo como miembro importante del Consejo de Asesores. Es para mí un honor, un privilegio dejarlo, doctor Alfredo Mena, para que usted presente el tema y desde los diferentes ángulos, mientras yo continuaré dándole entrada a todos los que en esta oportunidad estén. Buenas noches y dejo el tiempo al doctor Mena. Muy buenas noches a todos. Gracias, doctor Luis Fernando. Yo le agradezco mucho a usted por la oportunidad que se me da de poder pues continuar adquiriendo conocimientos en base a estas experiencias tan maravillosas que tiene la investigación. Quiero primero iniciar pues dando gracias por la oportunidad que se me da, dando el agradecimiento a Dios por pues de alguna manera darme la oportunidad de poder pues estar con ustedes. Voy a presentar, no sé si me hacen el gran favor, por favor, de ver si la presentación se ve. Permítame, tengo un pequeño problema, voy a poder darle viabilidad a él.
Muy bien, buenas noches, bienvenidos a los que se están integrando en esta oportunidad. Estamos en un momentito de receso mientras el doctor coloca ya la pantalla, la comparte. Mm, Creo que van a seguir entrando. Quiero decirles que tenemos también de invitados a un grupo de estudiantes de la sede de Universidad de Occidente en Escuintla. El tiempo es suyo, doctor. Muy bien, no sé si logran visualizar ahora la presentación. Sí, doctor, solamente sería de ponerla en pantalla completa. Ahora está bien así. Sí, doctor. Muy bien. Como les decía, pues agradeciéndole a Dios pues al doctor Luis de la invitación, dándole la bienvenida a todos ustedes, agradeciendo también pues la oportunidad de poder estar con ustedes y compartir los conocimientos en base a la investigación, como les decía, un proceso tan maravilloso que tiene pues los objetivos fundamentales de crear ciencia, de crear básicamente teorías y crear ese conocimiento científico. El día de hoy pues vamos a tener una charla sobre el desafío de la investigación científica y cómo esto influye en el entorno universitario en estos tiempos que se están generando, ¿verdad? Básicamente nosotros, algunos de nosotros los guatemaltecos somos espectadores, espectadores en el tiempo de la pandemia, pues ustedes eh, mejor que yo han de conocer algunos, eh, todos esos problemas que Guatemala ha tenido en cuanto a poder hacer frente a la pandemia, pues en realidad problema que nos ha afectado y ha afectado a todo el mundo. Pero nosotros, los guatemaltecos, hemos sido solo espectadores. Y digo espectadores porque estamos al acecho, a la expectativa de cómo se rige el, el mundo y cómo eh, nuestra propia tierra, nuestra propia gente sufre de algunos problemas que se han generado. Somos reaccionarios, reaccionamos pues durante toda esta pandemia, lo único que hemos hecho es reaccionar hacia los eventos que se han generado. Vemos los acontecimientos ahora como algo normal, porque pues de hecho todos los días hay muertos por el virus, por el coronavirus, y, y nos hemos acostumbrado ya de tal manera a verlo como algo normal, que hay muertos y que va en una forma acelerada los procesos. Y entonces nos convertimos nosotros solo en ver, nos convertimos en algo que ya está normalizado en Guatemala. Hace poco, el 9 de enero de este año, Prensa Libre publicó el rezago de la ciencia y la investigación. Y dice que persiste en el país. ¿Por qué? Porque nosotros a la investigación no le damos importancia. A la investigación, nosotros los guatemaltecos seguimos espectadores de lo que el proceso
mundial genere. Seguimos reaccionando a los acontecimientos que se van generando. Y la investigación es un proceso tan especial y tan bonito que debemos de hacerlo propio. Y de hecho lo hacemos propio. De hecho, la investigación va con nuestra forma de ser. Es decir, lo vemos a diario. Nosotros vamos a salir de casa y nosotros ya tenemos planificado cuál es la ruta que vamos a tomar. Entonces, si hay algún problema social en el transcurso de la ruta que nosotros vamos a seguir, nosotros ya tenemos vías alternas. Y entonces nosotros vamos generando esa investigación. Igual que el niño cuando se levanta. El niño cuando se levanta no encuentra su juguete. El problema no es encontrar el juguete. Ese es el problema, que no encuentra su juguete. Entonces el niño empieza a hacerse hipótesis, a decir, bueno, yo creo que lo dejé en mi habitación. Paso a habitación y no lo encuentro. Y ahí se forma otra hipótesis y dice, lo dejé en el patio. Y va y encuentra el juguete en el patio. Ese es un proceso de investigación normal que nosotros llevamos, que el niño lleva y de alguna manera va encaminado con lo que nosotros estamos haciendo diariamente. Entonces, ¿cuánto es lo que nosotros le dedicamos los guatemaltecos, lo que Guatemala le entrega a la ciencia en sí? Miren, no lo estoy inventando yo, no lo inventaron ustedes, no lo inventaron ni lo dijeron las academias universitarias a nivel superior. Aquí está. Estamos en el último lugar de la investigación. Los datos comparativos que se generan dan que nosotros no avanzamos en el campo científico. Y no avanzamos en el campo científico no porque no tengamos los procesos, porque no, es porque realmente dejamos que otros investiguen por nosotros. Somos espectadores. A eso me refería yo cuando decía que somos espectadores, que reaccionamos a los acontecimientos. Sabemos de que aquí tenemos, Guatemala está en las 3 placas tectónicas que generan movimiento telúrico. Estamos ante volcanes que generan un proceso de erupción, procesos de lanzar ceniza, de estar activos. Y más sin embargo, reaccionamos ya cuando ya los fenómenos están. Entonces, los desafíos que la investigación científica en el entorno universitario a través de esta pandemia, vamos generando esta pregunta hacia cada uno de ustedes. ¿Qué es lo más necesario en su vida? Y todos vamos a tener una respuesta que va hacia nuestras necesidades, nuestras aspiraciones, nuestros deseos, lo que nosotros deseamos. Es decir, si no tenemos una vivienda, lo necesario para nosotros es la vivienda. Para otros puede ser trabajo, tener un trabajo. Para otros puede ser un medio de transporte. Para otros, es decir, todos somos distintos. Y debe de haber algo que nosotros tengamos en común. Y aquí es donde nosotros damos prioridades. Aquí es donde el Estado interviene con los objetivos nacionales permanentes y los objetivos nacionales actuales.
Entonces, la universidad tiene un proceso grande en este tiempo de pandemia. No es solamente que los estudios, porque todos los estudios a nivel científico se han generado en buscarle eh, una salida a los acontecimientos que se están generando a nivel mundial. Se están generando y se han dado procesos científicos para poder para poder eh, terminar con esto. Y esa es la prioridad en estos momentos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que la investigación en otros campos se ha dejado. La investigación en otros campos, en otras ciencias, se ha dejado. Y se ha determinado de que todas las ciencias están jugando un papel sumamente importante en esto. Entonces la investigación va a generar ustedes, si se van a dar cuenta al final de la presentación, cómo es que la investigación científica en el entorno universitario desarrolla un papel fundamental. Desarrolla un papel fundamental porque debe de ser la investigación de los procesos científicos y académicos en toda la ciencia. Es donde las universidades tenemos que tomar los procesos más adecuados para poderle transmitir al alumno que la investigación científica, que la investigación académica es un pastel enriquecedor de del conocimiento científico. Entonces, aquí nosotros estamos en que somos parados, somos enanos parados en hombres de gigantes. Lo dijo Bernard Shaw. Y dijo que somos parados somos enanos parados en hombres de gigantes porque desde que tiene la historia del ser humano en el planeta, en nuestro planeta Tierra, han venido evolucionando los procesos de investigación, los procesos de estudio. Ya están muchos procesos. Entonces, para poder generar esa enseñanza, esa metodología especial para poder enseñarle y transmitir a los alumnos de una manera muy especial, porque aprender sin reflexionar es malgastar energía, decía René Descartes, Spinoza, Wilhelm, Platón, Aristóteles, hablaron en sus distintas épocas de la acción humana y dijeron que este era un ejercicio de la libertad y racionalidad. Y sin lugar a dudas, el ser humano tiene libertad, tiene raciocinio. Y ahí depende el proceso evolutivo que debe de seguir los derechos del ser humano. Entonces Mario Bunges, en su Ciencia, Método y Filosofía, nos habla de que el hombre ha construido un mundo artificial, porque cuando el hombre empezó en la historia, en ese proceso que llegó de supervivencia, fue cambiando la naturaleza, fue cambiando todas esas necesidades que tenía. Por esas necesidades que tenía, cambió la naturaleza, cambiaron los procesos de supervivencia, y entonces fue construyendo la sociedad. Ahí fue donde el hombre dio pasos a crear ciencia,
a crear conocimiento. Entonces se explica también que la ciencia se convierte en tecnología. Y es lo que está hoy en día, la tecnología. Los procesos tecnológicos avanzaron desde, en Guatemala, pues desde marzo, que se generó el primer caso en Guatemala, aunque en el 2019 eh, el coronavirus apareció. Desde ese proceso la tecnología empezó a generar hasta hoy en día que los mismos procesos tecnológicos han generado problemas en el ser humano, donde los aspectos de la ciencia son fundamentales, donde la universidad tiene que enfocar su investigación específicamente en toda la ciencia, donde los psicólogos ahora tienen un trabajo grande, porque niños de 8 a 15 años, pues los procesos tecnológicos están en ellos y han adquirido sus conocimientos a través de la tecnología, pero han aparecido enfermedades donde la nutrición pues ha jugado un papel fundamental para poder reducir todas esas enfermedades que han dado, donde la psicología juega un papel fundamental, donde los aspectos sociales son fundamentales, donde la familia es fundamental, donde los deportes son fundamentales, donde el gobierno tiene que ejercer. Y personalmente creo que la ciencia es lo más asombroso que el hombre ha hecho. Entonces, habla Mario Bunge de dos ciencias, las ciencias formales y las ciencias fácticas, donde las ciencias fácticas confirman y refutan hipótesis. Esto es investigación. Donde las hipótesis son provisionales, es algo provisional que uno va a determinar. Es demostrar al final la verificación y tiene una temporalidad donde el científico y filósofo Popper dice que todo tiene que contrastarse, de refutarse. Entonces la ciencia es un sistema de vida caracterizado como conocimiento racional. Es sistemático porque procede en sistemas. Es exacto porque la ciencia que no es fáctica, como la matemática es exacta, pero puede ser verificable, puede ser verificable. Entonces, es una construcción del mundo donde podemos generar nosotros procesos investigativos de recopilación de información para poder generar ciencia. Y eso se logra a través de la investigación científica, por el método científico. ¿Y cómo va evolucionando el ser humano en eso con la supervivencia? Pues antes existía los mitos. Antes de la filosofía que resultó en la Grecia del siglo VI antes de Cristo. Cuando ya primero los hombres empiezan a utilizar y hacerse preguntas y hacerse preguntas y preguntas y preguntas y contestarse y tratar de contestarse. Por eso es que la investigación nace a base de preguntas. Por eso es que nosotros nunca tenemos que perder ese concepto de poder hacer preguntas, de preguntarse y de preguntar. Entonces la mitología griega, antes de esos grandes apogeos
del imperio griego, del imperio romano, habían mitos. Entonces se dejaban creer en mitos, la existencia que del ser humano se creían en base de los mitos, que era el viento. Entonces empezaron a surgir los grandes pensadores, los primeros filósofos, donde decían que el aire era, por ejemplo, Tales de Mileto, decía que los procesos se generaban por el aire. Luego empieza a resultar Platón, Aristóteles. Miren, la República de Platón, es increíble cómo el ser humano metido en una caverna sin poder salir, sin poder exteriorizar qué es lo que se estaba generando afuera, pues encerrado en su burbuja y decir, esto es lo que está sucediendo. Entonces, para poder generar, hay que poder transformarse, hay que cambiar esos procesos. De eso, pues, nació la filosofía y nació la ciencia. Entonces, a partir del siglo XVI, del siglo XVII, XVIII, se empiezan a estudiar las áreas del conocimiento. Nacen así lo que actualmente nosotros conocemos ciencia. Posteriormente a ello, en 1919, a principios de 1919, en el Círculo de Viena, empiezan a generarse ya procesos donde la investigación va a tener un papel predominante y que es la única forma de poder dar conocimiento, dar ciencia, dar teorías, dar leyes, donde ya la filosofía del derecho humano, genera lo que es la ciencia jurídica. ¿Cuál es el desafío entonces actual en estos momentos de la, de la, de las universidades? Es seguir generando ese proceso de generar ciencia. Y en las ciencias fácticas y en las ciencias formales, es decir, en toda la ciencia. Hoy Guatemala necesita de las ciencias sociales, determinar cuál es ese proceso por cual el guatemalteco se queda observando. ¿Por qué el guatemalteco? ¿Por qué nosotros nos quedamos esperando que otros hagan ciencia? Las universidades tenemos en este momento la oportunidad de poder decirle a los futuros profesionales qué es lo que Guatemala necesita. ¿Cuáles son las investigaciones que se deben de realizar? Y de investigar es algo tan especial, tan bonito. No hacer ese mito que teníamos antes de que la investigación era algo solo para los investigadores. Por eso es que la investigación llevan dos procesos, el proceso de generar conocimiento científico, pero a la vez de generar conocimiento epistemológico, es decir, el conocimiento académico, el conocimiento teórico. Y cuando hablo del conocimiento teórico, tenemos que generar las universidades al conocimiento que lo da la experiencia, el conocimiento que da el hacer las cosas, trasladar el conocimiento teórico al conocimiento empírico. Y cuando hablo de conocimiento empírico, me estoy basando en el conocimiento que se basa en hacer las cosas, en operativizar las cosas. Todo esto que tenemos del conocimiento científico, del conocimiento teórico de las ciencias, hacerlo al conocimiento empírico, al conocimiento de campo,
para que los resultados que da la investigación científica, el conocimiento académico, lo pongamos al servicio de la humanidad, al servicio de los guatemaltecos. Tenemos, pero una gran cantidad de necesidades en el campo científico en Guatemala. Tenemos que conocer por qué es que las instituciones estatales dan la alerta para que las personas salgan de los acontecimientos donde hay peligro y nuestra gente se queda ahí, prefiere quedarse ahí. Tenemos que ver por qué es que ahora el niño a través de la tecnología desea mejor recibir el aspecto tecnológico, pero ya cuando se convierte o se va a operativizar, se queda solo en tecnología. Tenemos que darnos cuenta por qué es que los procesos económicos en Guatemala no van generando una economía que vaya a ser estable para toda la sociedad, no solo para algunos. Tenemos que darnos cuenta en las ciencias físicas cómo es que los procesos se van generando, pero no van teniendo un acercamiento hacia el aspecto físico y mental de las personas. Entonces tenemos que ir generando todos esos procesos. ¿Cómo es de que los procesos naturales en Guatemala se van generando a cada cierto tiempo y que tenemos que estudiar por qué se dan? ¿Por qué la geografía nuestra de Guatemala permite que haya gran cantidad de personas que quieran emigrar hacia otros lados? Entonces ya vienen las ciencias donde la humanidad juega un papel importante. ¿Por qué es que nuestra gente abandona? Entonces tenemos que hacer mucho en el área de las ciencias, tenemos que hacer mucho en el área de investigación, pero tenemos que estar conscientes de que la universidad está tratando la manera de poder generar esos procesos de investigación, pero cada vez hay menos alumnos con deseos de hacer investigación. ¿Cómo vencer ese desafío científico y el conocimiento académico? Pues que la investigación no lleve todos esos procesos engorrosos, no lleve todos esos procesos que le van convirtiendo a los alumnos muchos problemas en la investigación, de los famosos paradigmas. Entonces, ir rompiendo esos paradigmas. Que todos los días hacemos investigación, que todos los días tratamos nosotros los guatemaltecos de ir resolviendo problemas que se dan. Que se parte del conocimiento que se tiene disponible, que se tiene que realizar ese proceso investigativo de algo que uno conoce, que nace de una idea, y que de esas ideas, de todo eso que se tiene, salen posibles soluciones que se convierten en hipótesis. Que esas se van a contrastar y se van a probar científicamente. Entonces, lógico, eso va a generar nuevos problemas.
Y así es como se va generando el conocimiento. Y que hay procesos que se tienen que llevar, procesos metodológicos, técnicas que se deben de llevar. Y entonces entramos al proceso de la metodología de la investigación, que lógico tiene que tener un pensamiento estratégico. Tenemos que hacer que nuestros alumnos tengan pensamiento estratégico para que planifiquen estratégicamente y se concluyan acciones estratégicas. Es decir, pensamiento estratégico es donde nace la idea de investigación, donde nace la idea de poder investigar y que se va generando de algo que se tiene. Que tenemos problemas con los ríos, tenemos que investigar. Que tenemos problemas con los océanos, tenemos que investigar. Que tenemos problemas con los desechos sólidos, tenemos que investigar. ¿Cuáles son los procesos que generan en nuestra comunidad? ¿Cuáles son esos problemas que se generan sociales en nuestra comunidad? Entonces, cuando vamos pensando estratégicamente, van naciendo las ideas, va naciendo la investigación. Y cuando nace esa investigación, entonces planificamos, hacemos nuestra planificación estratégica, lo que comúnmente es el proyecto de investigación, el plan de investigación, y luego lo vamos a convertir en acciones estratégicas. Es decir, lo que planificamos, lo que pensamos por medio de métodos, de objetivos, la vamos a convertir en realidad, en ejecutar, en hacer la acción. Lógico que eso nosotros necesitamos disciplina, responsabilidad y sacrificio. Entonces, este proceso que tenemos de la metodología de la investigación lleva su tiempo, pero es necesario hacerlo. Es necesario hacerlo. Entonces, nos vamos a ¿qué es plantear un problema? Entonces, el planteamiento del problema determina y orienta y justifica el proceso de la investigación. Es decir, vamos a generar la idea y vamos a plantear bien el problema. Para poder plantear bien el problema, necesitamos varios pasos. Y esta es la parte importante para poder generar, primero, un tema. Muchas veces nosotros decimos, el tema, el nombre lo vamos a dejar de último, ¿no? Del tema que nosotros vamos a investigar, va a nacer la pregunta de investigación. Van a nacer la respuesta tentativa, que es la hipótesis. Se van a generar los objetivos generales y específicos, es decir, ¿cómo vamos a hacer para lograr resolver el problema? Y entonces vamos a empezar a buscar todos los procesos, el proceso teórico, vamos a empezar a buscar toda la información que tenemos. Y vamos a estructurar entonces el método, vamos a estructurar las técnicas, es decir, la metodología que vamos a ver. Y desde el punto de vista de la metodología científica, es la base para todo proyecto de investigación. Es decir, el proceso investigativo es bien importante, que se constituye el bosquejo de la investigación. La idea, el problema, tu pregunta de investigación, tu respuesta hipotética, que es la hipótesis, objetivos estratégicos, objetivos que se van a cumplir, el método que se va a utilizar y cómo vamos a hacer ese proceso. Entonces se identifica el problema, le da valoración al problema, se formula el problema, se define el problema. Llegamos
a la orientación de los objetivos. ¿Cuál es lo que va a orientarla? Entonces se definen las preguntas. Por eso es que la pregunta es base. Ustedes se recuerdan, empezamos la presentación o los primeros filósofos que empezaron a generar ya escuelas, academias de investigación, empezaron por preguntarse algo. Y por eso es que se pregunta algo. Inician las preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Con qué? Y entonces la formulación del problema correlacional empieza por una pregunta. Y la pregunta tiene que llevar su pregunta. Tiene que llevar su interrogante. Tiene que llevar variables. Su enlace correlacional con la palabra tiene que llevar su muestra, su población, su ambiente específico, su tiempo, su geografía. Y un ejemplo está acá, la pregunta base. ¿Cuál será la relación entre el tipo de técnica educativa y el ritmo de aprendizaje en programas de educación de adultos en Morales y Zaval en el año 2008? ¿Cuál será la pregunta base? Las variables técnicas educativas y el ritmo de aprendizaje. La unidad de análisis, los adultos. La dimensión espacial, Morales y Zaval. Y una dimensión temporal. Para poder hacer, hay distintas formas de poder realizar una pregunta, pero básicamente esto es lo que debe de llevar. Los objetivos de la investigación. Y va a ser un objetivo que va a definir. Entonces los objetivos nos van a decir el por qué y el cómo llegar. ¿Dónde queremos llegar? ¿Qué queremos a realizar? ¿Cómo los vamos a alcanzar? Esos son los objetivos. Y debe haber una relación entre problema, hipótesis y objetivo general. La situación o la pregunta, por eso es que nace del problema. El problema, el tema. La pregunta, la hipótesis y los objetivos. La correlación va a formar el bosquejo de la investigación. Ahora el esquema de la investigación nace de una idea, seleccionar el problema. Empezamos a generar ese proceso de investigación que no es más que obtener la información, y eso va a través de todo el proceso de investigación. Elegir los métodos que nos van a servir para poder adecuarnos a la investigación. La selección de técnicas. Vamos a reunir toda esa información, a procesar esa información. Y vamos a llegar al análisis de resultados. Buscando el comportamiento y el conocimiento científico y el conocimiento académico. Y algo que es importante, que nosotros, las academias, nos quedamos con eso, es la difusión. De nada sirve investigar y decir, bueno, yo llegué a esta conclusión. Y puede ser que esa conclusión de la investigación que ha hecho el alumno vaya a resolver un problema grande en la comunidad. Pero como no lo hacemos, no lo difundimos, no lo hacemos, no lo convertimos, entonces simplemente se queda en un proceso de investigación normal. Entonces, factores que intervienen en la metodología de la investigación, la recolección de datos. Y aquí hay que tener mucho cuidado con la Big Data. Demasiado datos.
donde se debe determinar cuál es el proceso que debe de poder seguir. Entonces, hay que hacer procesos. Para poder recolectar esos datos hay que tener una muestra de una población. Y no hay que confundir cuál es la muestra y cuál es la población. La forma de recolectar datos. Hay que analizar esos datos obtenidos. Y la información que se obtiene hay que convertirla para poder generar investigación científica o académica. ¿Cuándo es método y metodología de investigación? Entonces, el método se refiere a todo lo que nosotros vamos a hacer. Es decir, incluye la metodología, incluye las técnicas, incluye las herramientas. Y entonces, las diferencias que hay. Esto es importante tomarlo en cuenta porque la investigación científica es una sola, y como les decía, o como nosotros conocemos y sabemos que en 1919, en Viena, pues los científicos de, 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 de todas las ciencias determinaron este proceso, pero tampoco ellos se pudieron poner de acuerdo. Por eso es importante que todas las universidades en Guatemala tengan un proceso continuo, un proceso de cómo llevar la investigación en nuestro país. Por eso iniciamos y por eso es que también la Constitución de la República de Guatemala inicia con las necesidades, las aspiraciones de todos los guatemaltecos. O sea, en la Constitución están resumidas todas las necesidades, todo lo que necesitamos los guatemaltecos. Es en una sola dirección. Entonces las universidades tenemos que ir en una sola dirección. La Universidad de Occidente está uniendo todos esos procesos de todas sus extensiones para poder llevar un proceso de investigación donde se lleve un proceso único. Es decir, que cuando yo vaya a sentarme y formar parte de una terna evaluadora de tesis, llevar todos los parámetros que los procesos académicos de la universidad me exigen y que le exige al alumno. Entonces, la metodología es el proceso que sustenta el método. Le dijimos, el método es todo lo que conlleva metodología, lo que lleva herramientas, lo que lleva técnicas. Y la metodología es una parte del método. Hay diferentes criterios en cuanto a los procesos de investigación científica hay en el mundo. Pero básicamente hay dos formas en las técnicas de investigación, que son cuantitativas y cualitativas. Y cada una de estas técnicas de investigación se van convirtiendo en la forma de poder llegar a concluir. Nuestras investigaciones tienen que llevar el basamento jurídico, nuestra ley suprema. Conocemos nosotros que en el aspecto internacional, en el aspecto político, pues hemos tenido muchos vacíos en nuestro basamento jurídico. Es la ley suprema, nuestra ley suprema, la Constitución
Somos nosotros los que tenemos, los guatemaltecos, nuestras aspiraciones, cómo queremos llegar, qué queremos, nuestros anhelos. Entonces, la investigación debe llevar su basamento jurídico. Nuestras investigaciones académicas, científicas, deben de llevar el soporte jurídico, porque es nuestro fundamento legal. Aquí es a lo que yo me refería con la Big Data, los medios sociales de la información. Hay satura de medios de información. Entonces, hoy en día la tecnología nos permite a nosotros acercarnos a información. Pero el investigador, el estudiante que está realizando una investigación, tiene que saber cuál es la información que le sirve, cuál es la información que tiene fundamento. Entonces, su fundamento, hablamos ya del fundamento filosófico, del fundamento metodológico de la investigación, del fundamento jurídico que debe llevar y el fundamento de la teoría, el fundamento teórico. Y con esto yo quisiera concluir. Protágoras, antes de Cristo, dijo que el hombre es la medida de todas las cosas. Y yo, en realidad, concuerdo con él. Somos nosotros los seres humanos los que somos la medida. Si nosotros valoramos lo bueno, es porque nosotros tenemos conocimiento de qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo correcto, qué es lo equivocado, sobre las necesidades del hombre. Y en realidad, nosotros, los guatemaltecos, necesitamos mucho. Nosotros, los guatemaltecos, necesitamos, en realidad, de muchos aspectos, que la ciencia nos debe enseñar. Nosotros, los que nos dedicamos a la docencia universitaria, tenemos que transmitirle al alumno que la investigación científica es enriquecedora, que la investigación científica se debe de gozar, de disfrutar. Cuando el alumno llegue a impartir su investigación, que la goce, que la disfrute, porque él ha hecho su investigación. Llevamos a cabo investigación todos los días, todos los días. Y Dios es tan bello con nosotros que nos permite poder realizar estos procesos que son tan importantes para Guatemala. No seamos espectadores. Sabemos que tenemos problemas. Sabemos que tenemos problemas. Sabemos que generamos conocimiento. Sabemos que podemos hacer uso de razón. Nosotros, los guatemaltecos, conocemos que hay muchos problemas. Entonces, convertir estas investigaciones, si no tenemos la idea, generemos esa idea, generemos esos procesos de investigación. Así es de que yo los invito, de verdad, a llevar todo ese proceso de la investigación científica, que no necesariamente debe ser complicada, que debe dedicarse tiempo, sí, que Guatemala tiene que dar pasos grandes
para poder invertir en investigación. Sí lo tenemos. Yo quiero invitarlos y agradecerles de alguna manera la oportunidad de poder pues haber aprendido con ustedes, porque no cabe duda que eh, el que enseña aprende dos veces. Agradecerle la oportunidad a Dios que me dio la oportunidad de poder estar con ustedes, Luis, y recordar que pues, somos seres humanos y tenemos un país grande, un país que necesita de nosotros. Que Dios los bendiga y si tienen alguna pregunta, pues estoy a la hora. Vamos a tener unos minutos para preguntas. Si alguien desea hacer algo en especial, recordemos que aquí hay estudiantes de primer ingreso y como tal, y una avalancha de conocimientos que se dio, pero créanme que la investigación es bonita y más cuando se pone en práctica y nosotros vamos a tener en cada semestre esa oportunidad. ¿Hay alguna pregunta para el expositor? Por favor, Giovanni, después Edgar Menéndez, si fuera tan fino. Muy buenas noches, doctor Mena. Muy buenas noches. Me gustó mucho el enfoque que le dio desde el principio a su exposición, hablando del contexto en el que estamos viviendo. Y no tanto por el aspecto del impacto que la tecnología puede tener en la salud física o mental de los educandos de ahora, sino más bien por la constatación de que las cosas cambiaron absolutamente. Una de las preocupaciones que hemos compartido con mis estudiantes desde los ciclos anteriores es que el mundo que nosotros conocimos hasta 2020, podemos pensar que ya se terminó. Aquella expresión que se le atribuye a Roger Bartra acerca de que no estamos en una época de cambio, sino que en un cambio de época, se hizo más evidente ahora que a principios de este segundo milenio. A principios del segundo milenio, pues valía lo que decía Bartra, pero ahora es indiscutible. Es decir, las cosas cambiaron definitivamente y podríamos incluso hablar de un colapso civilizatorio, como lo plantea Jared Diamond en su libro del mismo nombre. Ahora bien, y aquí va dirigida mi pregunta, doctor. Desde el punto de vista de la investigación social, dados los cambios que se están produciendo, dado el dramático cambio, el fin de toda una época y lo que tenemos hacia el futuro, ¿cuál va a ser, en su opinión, el papel de la investigación social en ese nuevo mundo? Un nuevo mundo que todavía no sabemos cómo va a ser, que todavía se está prefigurando. La investigación social, ¿hacia dónde nos puede orientar? Vamos a tener que cambiar muchas cosas, posiblemente, porque habrá algunas técnicas que ya no podremos desarrollar de la misma manera, pero más allá de las técnicas, del método científico mismo, cómo ese método científico se va a poder adaptar a esta nueva época. Gracias. Sí, gracias, licenciado Duarte. Para predecir, digamos, lo que pueda suceder en la investigación social, va a ir partiendo básicamente de las investigaciones que se van a ir generando, porque los procesos de investigación en las ciencias fácticas se va generando y va a llevar una temporalidad. Es decir, lo que usted mencionaba de Bartra tiene mucha razón. Los cambios se van generando, pero esos cambios van generando otras formas o estructuras o procedimientos hacia adelante. Entonces, la investigación social, por ejemplo, aquí en Guatemala, yo creo que de aquí en unos 10 años va a tener un cambio radical por los procesos sociales que se vienen generando. Es decir,
ya los procesos sociales o las necesidades sociales cada día son más, se van generando más las necesidades y las aspiraciones de los guatemaltecos van cambiando, de tal manera que también nuestra Carta Magna va a tener que sufrir procesos, definitivamente. Y entonces, al cambiar esas aspiraciones y esas necesidades, se va a ir transformando la investigación social. Es decir, que a medidas, en la forma en que se vaya resolviendo los problemas sociales actuales, se van a ir generando más problemas. Y en tiempo, por ejemplo, en el siglo XX, pues hablar de maras en ese tiempo era pues se oía maras afuera. Aquí en Guatemala se empezó a oír maras a finales, como ustedes recuerdan la Mara 5 que empezó a salir, eso fue generando procesos sociales distintos. Hoy en día aparecen de que mataron a alguien, ya es normal para nosotros. Ya escuchar las noticias que mataron a alguien, que asesinaron a alguien, ¿por qué? Porque también la sociedad ha perdido valores. Y eso ha sido consecuencia de muchos factores sociales que se han venido generando, tanto en la familia y, bueno, podemos hablar de tantos aspectos. Entonces, licenciado Duarte, creería que la investigación social va de aquí a 10 años va a continuar igual, a menos de que se cambie las aspiraciones y las necesidades, que ya no son las mismas necesidades que teníamos antes. Muchas gracias, doctor Mena. Por cuestiones de tiempo y que a las 9:30 también tengo otra clase, vamos a dejar, quien le había levantado la mano, quisiera pedirle favor que Edgar Menéndez, por favor, puede plantear su pregunta y ya con esto finalizamos. Puede abrir su micrófono, por favor. Bueno, creo que tiene problemas con el micrófono. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, le escuchamos. Bueno, un saludo a la universidad, a los colegas, estudiantes. Yo solo quisiera retomar de lo dicho por el doctor Mena. Creo que mi antecesor lo dijo muy bien también. Esa parte social de la investigación, creo que la pandemia de alguna manera viene para disparar ese interés que debemos de tener las universidades, en el sentido de que definitivamente necesitamos tener aproximación a la sociedad. Y creo que fue muy puntual el doctor al mencionar el hecho de que definitivamente en esta pandemia el punto no solamente es tecnológico, no solamente es de salud, sino es psicológico, es social, es religioso, es de comunicación y muchas disciplinas que entran en juego y que definitivamente se necesita abordar la realidad desde esas diferentes perspectivas. Por otro lado, para no atrasar, también creo que es valioso lo mencionado por el doctor Mena, de que definitivamente necesitamos poner la investigación en el paladar de nuestros estudiantes. Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es motivar a los jóvenes a la investigación, pero quizá el secreto está, o me atrevería a decir, en que los docentes somos responsables de cómo enseñamos la investigación, cómo trasladamos los conceptos de la investigación. Pero a veces trasladamos la investigación con esos conceptos engorrosos, como lo mencionaba el doctor, y creo que ahí está el detalle. No hay tiempo, pero
Definitivamente la investigación es apasionante y les felicito por esta iniciativa del tema para esta noche. Muchísimas gracias. Doctor Mena, ¿quisiera usted dar las palabras de cierre? Bueno, solamente creo que las dos intervenciones que hicieron, gracias al licenciado Duarte y al licenciado Menéndez, agradecerles a todos y decirles de que sí, tenemos una gran preocupación en toda Guatemala porque la investigación científica y académica llegue de la mejor manera, la forma más dinámica para que podamos crear investigación. Nosotros los guatemaltecos podemos hacerlo, tenemos riquezas culturales, tenemos riquezas patrimoniales, un gran intelecto y tenemos libertad para poder decidir y hacer y raciocinio para poder llevar a cabo lo que no hemos hecho. Entonces, agradecerle a la universidad y agradecerle a Dios la oportunidad que nos da únicamente, doctor. Muchísimas gracias, doctor Mena. Quisiera pedirle si fuera tan fino de dejar de compartir su pantalla para que podamos tener el grupo. Quiero agradecerles a todos y cada uno por haber participado. Creo que este es el principio de varias actividades que podemos hacer juntos, ya listos todos para estar empezando a calentar motores para la investigación y cada quien en sus diferentes carreras. Muchísimas gracias a todos, les deseo una excelente noche y que Dios les bendiga. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Feliz noche, muchas gracias por todo. Descansen. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, bendiciones. Bendiciones, Gaby. Jonathan, Bien. noche. Evelyn, Víctor, Ordóñez. Dice, Feliz noche. Melissa. Conocerlo. Hola, Melissa, gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Feliz noche. No sé quién es Ojetecos, pero saludos. Elena Roblero de San José, Ojetenam, San Marcos, Guatemala, Centroamérica. Saludos hasta San Marcos con todo el friazo. Ya listos para arrancar motores con todo. Aquí en el gélido San Marcos. Eso sí está bueno, donde está nevando ya. Y ingeniero Carlos Camargo, bendiciones. El hombre de los números, ya lo van a conocer. Bueno, feliz noche, que yo tengo que dar otra clase ya en un ratito. Dios les bendiga.